Minister Comité GSC correspondiente al 6 de marzo de 2018. Algunas cifras que se darán a conocer el día de hoy como reservas internacionales en China, una expectativa plana del mercado manteniéndose en 3.16 trillones de dólares o millón de millón, pues cuál es la definición en español. Con relación a Estados Unidos, tenemos indicadores de órdenes de fábricas con una expectativa de contracción del 1.4% y órdenes de bienes durables con una medición final. La preliminar mostraba contracción del 3.7, la final espera niveles del 3.6. De lo otro que queda pendiente en los Estados Unidos son declaraciones de tres miembros de la Reserva Federal, el presidente hasta ahora de la Reserva de Nueva York, William Dudley. Más adelante tenemos el de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan. Y cerrando la jornada tendremos a Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Interesante será entonces hacer seguimiento sobre lo que es el tema de la postura de estos miembros, ya con miras a lo que sería la reunión del mes de marzo. Y con relación pues a América Latina, algunas cifras que se esperan de producción industrial en Brasil. Con relación a los anuncios en Europa, nos llamó la atención que los comisarios europeos afirmaron que su reacción a los aranceles estadounidenses, entiéndase lo que se ha venido hablando de acero y aluminio y los que puedan venir adicionalmente, esa reacción de Europa será rápida, firme y proporcionada, de acuerdo a Bloomberg. Se especula que los objetivos de la Unión Europea serán productos de regiones donde la base electoral republicana es fuerte, es decir, donde el presidente Trump tiene intereses. Para la Unión Europea, el problema en este momento del sector de acero y aluminio es de exceso de capacidad más que de competencia desleal, algo que ya ha venido tratando China durante los últimos 2 años, reduciendo temas de exceso de capacidad en aluminio y también en lo que es el tema de carbón. Y también en Europa el día domingo los socialdemócratas habían apoyado la coalición de gobierno en Alemania, lo cual ponía fin a casi un semestre de incertidumbre política en la mayor economía europea. Sin embargo, el día de ayer estábamos conociendo los resultados electorales en Italia, resultados del Parlamento, mostrando un mayor fraccionamiento o una mayor fragmentación de las fuerzas políticas, lo que por un lado genera incertidumbre ahora en Italia para la conformación de gobierno y por otro lado también se ha visto el incremento en el apoyo que ha venido recibiendo los partidos euroescépticos. Así que ahora el tema político en Europa está migrando hacia Italia, algo que hemos mencionado desde el año pasado como eventualmente el mayor riesgo político del año en la zona euro. En los Estados Unidos, el día de ayer se conocieron indicadores del ISM no manufacturero. Si bien es cierto, se moderó de 59.9 a 59.5. Nosotros ya hemos mencionado en numerosas ocasiones que cualquier lectura por encima de las 55 unidades, estamos hablando de casi de 60 unidades, es una lectura muy positiva para la economía estadounidense. De hecho, el componente de nuevas órdenes está en máximos de casi 13 años. Por otro lado, el presidente Trump se mantiene firme ante esos anuncios de aranceles y, por supuesto, esto podría generar tensiones dentro de su propio partido. Se mostraba, por otra parte, confiado en que no será necesaria una guerra comercial, en cierta medida tratando de apaciguar un poco o de generar algo de calma luego de esas declaraciones un poco tan fuertes dadas durante la semana pasada. El representante comercial estadounidense en las negociaciones del Telecan manifestó que la amenaza de aranceles era un incentivo claro que tiene México y Canadá para firmar cuanto antes o renegociar cuanto antes este tratado. Sin embargo, dijo que en caso de no ser posible este tratado trilateral, podrían iniciar conversaciones bilaterales y en algunos medios incluso se llegó a reproducir algunas declaraciones de funcionarios estadounidenses diciendo que México había sido más abierto a las negociaciones que Canadá en una clara intención o con una clara intención de presionar a los canadienses para que acepten las solicitudes estadounidenses. Recuerden que en teoría para no obstaculizar el proceso electoral mexicano, las negociaciones del Telecan deberían finalizar en el mes de marzo, algo que pues ya estamos dando casi que descartado en este momento, teniendo en cuenta pues todo lo que queda por acordar. Con relación a México, el secretario de Economía respondió esta madrugada que una presión arancelaria era una manera equivocada para forzar la negociación o en cierta medida incentivar la negociación del Telecan. Y en Brasil,
Tuvimos el día de ayer indicadores también del sector servicios mostrando su primera expansión de las últimas 4 semanas. El presidente de Petrobras, por su parte, anunció que continuaba en el proceso de desinversión, en este caso una clara alusión a la venta de la refinería en Estados Unidos, y también confirmaba que habían descartado la inversión en una nueva refinería. Petrobras continúa en su campaña de reducción del endeudamiento y pues este tema de inversiones no está alineado con esa estrategia prioritaria. En Venezuela, el Parlamento, controlado por la oposición, afirmó que la economía se había contraído más del 10% durante el año 2017. Venezuela está en recesión desde el año 2014. Estamos hablando de 4 años completos con reducción del PIB. Mientras tanto, los mercados el día de hoy están amaneciendo con tono positivo. El día de ayer veamos algo de relativa estabilidad. Habíamos mencionado que Asia y Europa habían abierto con tendencia negativa, pero que los futuros de Estados Unidos estaban un poco mixtos durante la jornada o durante el arranque de la jornada. Esta dinámica se mantuvo, pero ya de media mañana en adelante el mercado accionario estadounidense se recuperó a pesar de que esas tensiones de carácter comercial se mantienen. Aquí lo que hemos mencionado de manera insistente en GSC es que si bien es cierto todo este tema comercial es importante, lo será para el largo plazo. En el corto plazo puede que algunos operadores hayan utilizado esas declaraciones del presidente Trump de la semana pasada para buscar algún tipo de corrección. Desde nuestro punto de vista, el mercado accionario de Estados Unidos está en mora de presentar una corrección un poco más robusta y consistente para poder eh, mencionar que esa recuperación de las acciones va a tener una tendencia convincente o por lo menos un poco más estable hacia el alza. Por ahora, el día de lo que estamos viendo es una valorización generalizada del mercado accionario. Ustedes observan la mayoría de indicadores con ganancias superiores al 1%. Un tema coyuntural en Brasil el día de ayer fue impulsado por en cierta medida un problema de la compañía Brazilian Foods. La policía brasileña continúa interesada y desconfiando de la gestión de esta compañía con relación al cumplimiento en las inspecciones sanitarias. El día de ayer Brasil tuvo una leve valorización del 0.3%, pero este emisor en específico tuvo un desplome de más de el 19% de sus acciones. Respecto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver cómo a mitad de jornada revirtieron lo que era una dinámica negativa en el mercado. Veíamos entonces una leve recuperación de las caídas que hemos observado durante las últimas jornadas y ya se ubican por encima de ese nivel de los 2.730 puntos. Como vemos, una nueva señal de agotamiento, la leve caída que traíamos desde el 26 de febrero y con miras a alcanzar de nuevo niveles cercanos a los 2.750 puntos. Como vemos, la tendencia a largo plazo de manera estructural se mantiene positiva y se ha mantenido así desde el 14 de febrero, con lo cual pues esta recuperación va muy en línea con esta señal que hemos tenido durante los últimos meses y podríamos entonces encaminarnos de nuevo a niveles de los 2.800 puntos. Todos los sectores cerraron el día de ayer con números positivos y avances por encima del 1% en la mayoría de ellos. En el mercado de divisas vamos a ver cómo el dólar amanece, digamos que de manera puntual frente a las monedas fuertes, perdiendo. Solo el yen japonés vemos que se le opone un poco con un retroceso del 0,03% y en las monedas de los mercados emergentes el panorama es el mismo. Vemos que todas, de hecho, están a esta hora de la mañana ganando frente al dólar. Vemos avances del RAN sudafricano con un avance del 0,73% e incluso del peso chileno con un avance del 0,65%. El día de ayer veíamos en el mercado de commodities como el cobre subió la jornada anterior, mientras que el zinc caía por quinta jornada consecutiva a su nivel más bajo, luego del aumento en los inventarios de casi el doble que fue pronunciado el día de ayer y los recientes pronunciamientos de Trump sobre los aranceles frente a estos metales básicos que ha impactado fuertemente lo que ha sido la dinámica de los mismos durante las últimas jornadas.
con relación al mercado petrolero, que como ustedes pueden ver también está tomando esa dinámica favorable de los mercados accionarios. El día de ayer, la Agencia Internacional de Energía, en medio de esas reuniones del CERAWeek en Houston, donde se están reuniendo productores de esquisto y miembros de la OPEP, em, consideraba que la producción de Estados Unidos del año 2023 podría alcanzar hasta niveles de 17 millones de barriles día. Sin embargo, cuando tratamos de hacer validación de esta información, en otros medios hablan de 12.1. Aquí, desde nuestro punto de vista, estar incrementando su producción desde niveles de 10 a 12 millones de barriles de aquí a 5 años, pues no parece una meta excesivamente exigente. Por eso el dato inicial de 17 millones de barriles día tenía más sentido desde el punto de vista de generar un poco de interés y de tensión en los mercados. Más aún cuando se mencionaba que el pronóstico anterior de producción de Estados Unidos para ese año 2023 iba a ser de 13.2 millones de barriles. Con este ajuste, la Agencia Internacional de Energía cree que la OPEP perderá participación de mercado, mientras que Estados Unidos se acerca a su autosuficiencia energética. Por otro lado, la consultora Wood Mackenzie cree que gran parte de este incremento de producción de Estados Unidos será exportado a Asia y Europa, pero que habrá sin duda un tema de cuellos de botella en los puertos del Golfo de México. Con relación a la parte positiva, además de habernos dicho que la producción de Estados Unidos iba casi que duplicar en los últimos 3 años, lo que mencionó la Agencia Internacional de Energía es que la demanda de crudo va a continuar siendo jalonada, pero en este caso no por la parte de refinación de combustibles, sino por las demandas que hace la industria petroquímica estadounidense. De acá, la demanda en total de aquí al año 2023 estaría creciendo cerca de 7 millones de barriles día, algo que es favorable en cierta medida para darle algún tipo de piso a posibles especulaciones bajistas del mercado petrolero. Con relación a la producción de Venezuela, el representante ecuatoriano en la OPEP manifestó que este país está a 1.5 millones de barriles día de producción por debajo del promedio histórico. Y acá, en cierta medida, esto lo que busca aclarar es que gran parte de estos recortes de producción de la OPEP y de este exceso de sobrecumplimiento de los recortes se debe, como hemos manifestado de manera reiterativa, a esa difícil y a esa la gestión de producción en Venezuela. Desde la parte técnica vamos a ver cómo, pues en línea con esa recuperación en los mercados globales, el petróleo también recuperó parte del terreno, digamos, que ha perdido durante las últimas jornadas. Después de esa señal de tendencia a la baja que fue anunciada el 28 de febrero, veíamos entonces un ataque de nuevo a ese nivel de los $62.82, que será el día de hoy pues clave durante la jornada si se llega a dar este ataque y se consolida por encima, es decir, muy cercano al nivel de los $64, estaríamos confirmando el cambio de tendencia para el corto plazo. Bueno, con relación al retorno de la tranquilidad de los mercados, nuevamente incrementan las tasas de rentabilidad exigida a la deuda estadounidense, niveles del 2.89% el día de hoy. El día de ayer veíamos cómo hubo un incremento por las declaraciones del director del Banco de Japón diciendo que si se cumplía el objetivo inflacionario para el año 2019, pues la entidad iniciaría el retiro de la política monetaria expansiva. El día de ayer quiso matizar un poco más estas declaraciones el director del Banco de Japón, estableciendo que ese retiro por un lado va a ser gradual y por el otro lado el cumplimiento del objetivo aún tenía mucha incertidumbre en términos de su cumplimiento, en cierta medida tratando de dar a entender al mercado que no es un tema decidido. Con relación a Europa, ustedes observan presiones adicionales al alza. En el Reino Unido son 5 puntos básicos de incrementos, Francia 4 puntos básicos, Alemania también 5 puntos básicos. Y lo que hemos seguido de manera como detallada es la dinámica de la deuda italiana con base en lo que mencionábamos de los resultados del día domingo. Como ustedes pueden ver, las tasas durante las últimas 2 jornadas se han incrementado desde niveles del 1,95 casi al 2%, es decir, también 5 puntos básicos en acumulado. En cierta medida, el día de hoy, entonces, estamos abriendo con una tendencia favorable en el mercado accionario, algo de ganancias en el mercado petrolero y tensiones alcistas en el mercado de renta fija internacional. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde para el día de hoy tenemos la publicación de la inflación, la cual
fue aún más baja de lo que habíamos anticipado. Durante los últimos 12 meses, la inflación descendió del 3.68 al 3.37%. En GSC teníamos una expectativa de descenso a niveles del 3.47, que ya de por sí era, digamos, optimista como tal. Cuando empezamos a hacer como la discriminación con relación a cuáles fueron los rubros que explicaron esta sorpresa, pues lastimosamente no es un tema estructural como tal. Nuevamente, como ustedes pueden ver, tenemos una lectura muy baja del rubro de alimentos, solamente 0.16%, totalmente atípico para un mes de febrero en el rubro de alimentos. Es la segunda lectura más baja de inflación de alimentos de los últimos 20 años, por lo tanto, digamos que no podemos tomar este sorpresa en temas inflacionarios como algo que vaya a mantenerse como tal. De hecho, puede presentarse más adelante algo de reversión en esta dinámica de los alimentos. La inflación sin alimentos por su cuenta estuvo un poco por encima de nuestras expectativas. En GSC teníamos una medición del 0.86%, el mercado del 0.79%, el dato observado fue del 0.93%. Las razones para el incumplimiento de nuestros objetivos de inflación sin alimentos, la cual solo descendió entonces del 4.61 al 4.40, nosotros esperamos 4.33%, es decir, descendió 7 puntos básicos menos, fueron los siguientes. El rubro de diversión que se había incrementado de más de 4% en diciembre de 2017 y esperábamos que para febrero tuviera o registrara una desinflación del 3%, sí tuvo esta dinámica bajista, pero no tanto como habíamos anticipado. La diversión solo descendió 1.9%, aparentemente otra vez acá por temas del fútbol colombiano y la participación de algunos equipos en lo que es la Copa Libertadores. Por este lado, de esta menor desinflación en rubro de diversión, tuvimos un impacto negativo en la inflación básica de 4 puntos básicos, es decir, en ausencia o si se hubiera cumplido nuestra expectativa en lo que era el rubro de diversión, la inflación básica no habría sido del 0.93, sino del 0.89, mucho más cerca a lo que habíamos estado anticipando. El otro rubro o el otro gran responsable de este incumplimiento fue el rubro de transporte, que tuvo una inflación del mes del 1.03%, superando una media histórica que ha sido del 0.43%. En términos de aporte relativo, los combustibles aportaron 4 puntos básicos más de lo acostumbrado para un mes de febrero, los pasajes de bus 3 puntos básicos más de lo acostumbrado y los pasajes aéreos 2 puntos básicos. Estamos diciendo que aquí que todo el tema de transporte generó inflación durante el mes de febrero, más allá de lo acostumbrado en cerca de unos 9 o 10 puntos básicos. Si ustedes observan esto, el resto de rubros tuvo una dinámica favorable en términos inflacionarios, pero este tema de transporte fue algo que generó esa sorpresa negativa. Como siempre, ustedes verán que en todos los febreros educación es el rubro que más inflación genera, 5.86%, que puede sonar alto, pero comparado frente al del año anterior que fue el 6.78%, pues está mostrando ese proceso de lenta desinflación en el mercado colombiano. De todas maneras, es posible que algunos hayan esperado menores lecturas de inflación del rubro de educación, pero creemos nosotros que la parte negativa de la lectura del mes de febrero estuvo concentrado en el tema de transporte. Vivienda estuvo bien, vestuario estuvo bien, salud estuvo bien, otros rubros también estuvieron bien, comunicaciones también, pero el tema de transporte fue efectivamente en nuestro concepto lo que generó esa sorpresa negativa durante el último mes. Ahora, con relación a la política monetaria, no sabemos cómo va a matizar el gerente del Banco de la República que la inflación ya esté por debajo del 3.40, independiente de la razón que haya sido, porque él en la reunión de diciembre, en la reunión de enero, cuando anunciaban el fin del ciclo bajista de tasas de interés, manifestaba que si la inflación llegara a niveles del 3.40 para marzo, estarían dudando de si el ciclo o el fin de ciclo se da o no. En nuestro concepto, fue una afirmación un poco apresurada por parte de la Junta del Banco de la República, como lo mencionábamos el día de ayer de la mano del Fondo Monetario Internacional, que criticaba esa estrategia de comunicación de la entidad durante los últimos meses. Por lo tanto, aquí es probable que haya algo nuevamente de expectativas bajistas en tasas de interés del Banco de la República, más aún cuando ya vimos que en los sondeos
muy pocos participantes de mercado creen en el fin de ciclo, algunos creen mínimo en una reducción de tasas, otros en dos, y nosotros estamos pues obviamente en la parte más bajista con incluso 4 reducciones de tasas adicionales, teniendo en cuenta que la economía todavía puede recibir un estímulo adicional desde la parte monetaria. Y en esta parte de indicadores económicos, el día de ayer se conoció que la producción de café del mes de febrero, uno de los principales productos del sector agropecuario colombiano, cayó 6%. Lluvias y nubosidad afectaron la dinámica de las cosechas del café. Y también para tener en cuenta, por imputación de cargos a Carlos Solarte, uno de los principales constructores del país, el sector financiero y otros fondeadores tienen frenados los desembolsos a 5 concesiones 4G donde tiene participación mayoritaria Carlos Solarte. Una de las o uno de los requerimientos que están haciendo los fondeadores para estas obras de infraestructura es que Solarte venda su participación en estas concesiones independiente de que pueda ser a un subcontratista de los nuevos propietarios de las mismas. Y acá otras entidades, 2 entidades se ha conocido extraoficialmente involucradas en este tema del financiamiento de estas 5 concesiones viales, también han cerrado los financiamientos para cualquier otro tipo de concesión vial, lo cual es un reversazo para los anuncios optimistas del gobierno de haber alcanzado más de 9 cierres financieros, con lo cual esperaba impulsar aún más la construcción de obras civiles en el país. El ministro de Hacienda ha salido al paso tratando de dar un poco de tranquilidad, afirmando que la nueva ley de contratación fijaba explícitamente cuáles eran los riesgos que enfrentaban los financiadores y los concesionarios como tal, buscando en cierta medida que no se frenara o no se congelara el financiamiento para estas obras de infraestructura. Recuerden lo que hemos mencionado en el mercado colombiano acerca de esta problemática y de sus impactos sobre la dinámica económica, y el día de ayer en cierta medida el Fondo Monetario refrendaba nuestros temores reduciendo su expectativa optimista de crecimiento del 3 al 2.7%. Con relación a algunos anuncios interesantes también de esa CERAWeek, hizo presencia el presidente de Ecopetrol en esta reunión importante en Houston, afirmando que luego de esos recortes presupuestarios que efectuó la compañía durante los últimos años, donde hubo ahorros de 2.35 billones de dólares, la empresa estaba lista para iniciar un plan agresivo de inversión en busca de incrementar sus reservas, ya sea adquisición directa de las mismas o aumentando la exploración, para lo cual destinará este año cerca de 4 billones de dólares. Pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo este también presentó una dinámica positiva la jornada anterior, recuperó algo del terreno perdido, pero vemos que pues no concluyó lo que fue el ataque a ese nivel de los 1.460 puntos. De hecho, realizó un rebote al alza después de la recuperación que veíamos en los mercados accionarios de Estados Unidos, muy en línea y se mantiene entonces dentro de este rango de negociación entre los 1.460 y los 1.480 puntos. De manera general, vamos a ver que el indicador y pues la primera banda se ubica muy de cerca de ese nivel Fibonacci también de referencia en los 1.485 puntos y será el nivel a monitorear en el corto plazo. Si se da un ataque y la recuperación, de hecho, el día de hoy a la apertura, frente a este nivel, podríamos entonces tener las primeras señales de agotamiento y posible cambio de tendencia para el índice accionario. Vamos a ver entonces la acción de petróleo. Vamos a ver cómo esta tuvo un avance del 1,21% durante la jornada anterior. Desde la parte del análisis técnico, vamos a ver cómo se mantiene lo que es la tendencia positiva que fue anunciada ya desde septiembre de 2017. Hemos visto entonces un impulso fuerte durante lo que fue los meses de septiembre a enero, pero ya durante los últimos meses lo que hemos visto es una estabilización dentro de estos rangos de negociación que vemos aquí en la gráfica. Por el momento se mantiene esa tendencia de corto plazo positiva, pero ha perdido tanto la fuerza del movimiento después de haber pues, atacado incluso niveles cercanos a los 2.800 pesos. Lo que vemos aquí es que se ha mantenido dentro del nivel de entrada, dentro de la línea amarilla, los 2.534 pesos. Y por el momento también en nuestro indicador RSI, que está en la parte inferior, muestra que puede haber entonces un espacio de recuperación para la acción, pero que les recuerdo sería bastante leve, dado que no hay noticias fundamentales que lo estén impactando, sino por el contrario, de manera muy técnica sería tan solo
una continuación o un rebote, un movimiento lateral dentro de este rango que estaría entre los 2.320 y cercano a alcanzar los 2.600 pesos. Y ya pasando con lo relacionado con la acción de Avianca, les recuerdo que sobre la misma mantenemos nuestra recomendación de compra. Sin embargo, hemos observado durante las últimas jornadas cómo se han dado retrocesos continuos después de haber estado muy de cerca a nuestro primer precio objetivo de los 3.500. Ha retrocedido continuamente y ya se está acercando al nivel Fibonacci de los 3.063 pesos. Sin embargo, pues nos mantenemos expectantes a lo que sería la jornada de hoy. Si se llega a dar este ataque, pues ya entraríamos a evaluar lo que sería el posible cierre de la posición, pero pues si no se llega a dar, entonces no descartamos un posible rebote de nuevo frente a este rango de negociación y cercano a nuestro precio objetivo de los 3.500 pesos. En noticias fundamentales relacionadas con Avianca, hoy culminan las audiencias de los pilotos que participaron durante el paro para finales del año anterior. A la fecha ya se han despedido 90 pilotos y 80 de ellos han sido suspendidos, de un total de 232. La Asociación Europea de Pilotos, que representa 38.000 pilotos en los países europeos, condenó el despido masivo y la apertura de expedientes disciplinarios contra los pilotos de ACDAC, abogando que pues las restricciones en Colombia al derecho a la huelga son contrarias a los compromisos que se tienen de manera internacional en lo que es la Organización Internacional del Trabajo, y pues mostraron su apoyo a lo que serían los pilotos del sindicato. Veremos entonces el día de hoy cómo culminan las audiencias y pues el resultado final de lo que sería este proceso disciplinario frente a los pilotos. Pasando con lo relacionado con el peso colombiano, veíamos cierta estabilidad en la jornada anterior. Pues cerró cercano a ese nivel de los 2.860 y vimos una apertura a la baja de nuevo sobre ese nivel de los 2.840 pesos. Vemos que está atacando lo que es la banda inferior, la tercera banda del indicador. El día de hoy, pues muy en línea con esta tendencia negativa. Por el momento, monitorear entonces si continúa este movimiento a la baja, el nivel de los 2.800 pesos para el peso colombiano. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, veíamos que después de un despegue y una explosión de volatilidad que se presentó durante las últimas jornadas cercano a ese nivel del 6,40, pues no se dio entonces con éxito la consolidación frente a este nivel. Vimos entonces un retroceso y de hecho, hoy se está confirmando una apertura a la baja en términos de tasa, cercano de nuevo a esa primera banda del indicador sobre el 6,25. Monitorear de manera intradiaria lo que serían los niveles del 6.25, el 6.23 y el 6.18 para los títulos de referencia del 2024. Aquí damos por terminado el día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por nuestras redes sociales. Feliz día para todos.